Esta noche abrimos las puertas lacadas de la ciudad prohibida y nos metemos en las rutinas ocupadas y a veces absurdas de las concubinas imperiales en la China antigua. Imagina que te arrancan de un sueño envuelto en seda cuando ni los gallos han decidido si vale la pena cantar. Así empezaba el día de una concubina. No existían relojes que sonar, existían cortinas abiertas de golpe, agua fría en el rostro y una doncella susurrando: levante, noble señora, con la devoción de quien vive para que usted no duerma. Otra doncella ya intentaba domar tu peinado como si tu cabello hubiera ofendido a toda la dinastía. Bostezar era conducta de campesina. Tenías unos segundos para pasar de dormida a deidad etérea. Ojos hinchados, delito. Moño desordenado, traición. Baba en la almohada, chiste para los eunucos toda la semana. Y no era por el emperador, que a esa hora tal vez jugaba con sus ministros y olvidaba la mitad de los nombres. Era por impresionar a tus compañeras, las otras docenas de mujeres compitiendo por el mismo hombre. El olfato de palacio detectaba debilidad como un tiburón siente la sangre, solo que con mejores zapatos y peores intenciones. Te sentabas inmóvil, esculpida en ansiedad y harina de arroz, mientras te corregían el rostro hasta quedar presentable. Una aplicaba carmín, otra rociaba algo floral y sospechoso detrás de las orejas. Daba igual si era perfume o asta de ciervo molida. Algunas aprendieron a dormir sentadas para no arruinar el peinado. Otras sobornaban a sus asistentes buscando manos más suaves. Todas sabían que si no empezabas impecable, podías terminar degradada o en una estancia más pequeña. Despertar en palacio no era solo abrir los ojos, era sobrevivir, en silencio, empolvada y bien iluminada. Verte cansada equivalía a sentencia contra tu rango, tu influencia y hasta tu acceso a los buenos bocadillos. Luego venía el desayuno, recompensa en teoría. En la práctica era combate social en silencio alrededor del congee. Las concubinas se sentaban por rango y conveniencia según caprichos de la emperatriz. Quienes ostentaban más jerarquía ocupaban el lado soleado, donde los dumplings llegaban calientes. Las demás tragaban su arroz espeso, algo frío, y lo acompañaban con dignidad. El menú parecía lujoso: sopa de nido de pájaro, bollos con miel, pasta de loto. Pero se esperaba que comieras como pajarita en dieta de jugos, nada de sorber, ni masticar ruidosamente, mucho menos eructar, a menos que quisieras disculparte ante los ancestros en caligrafía. Hasta los palillos se sostenían como si fueran de vidrio y vergüenza. El arte consistía en comer lo justo para no desmayar y no tanto como para parecer voraz. Si tenías apetito real, a meditar, o a esconder semillas de melón en la manga y rezar para que ningún eunuco te oyera crujir detrás de una columna, la conversación era deporte olímpico de agresión pasiva. Tu peinado es muy único podía significar: te ves como cabra asustada o estás a punto de caer en desgracia y me encanta. El único tema seguro era elogiar al emperador con fervor, aunque su poesía sonara como ganso ebrio con pincel. En palacio, la autenticidad se guardaba en una taza olvidada. Desayunar era actuar, no disfrutar. Terminado el teatro de los porridge, tocaba existir con propósito y ser vista. En la ciudad prohibida, la visibilidad era capital. No se caminaba apurada como campesina tardía a las coles. Se deslizaba con capas de brocado barriendo el suelo como el plumero más caro del mundo. Si el alfiler de jade atrapaba la luz y dejaba a otra medio cegada, mejor. Pasear patios interiores daba oportunidad de lucir zapatillas bordadas aún no autorizadas, confiando en que nadie lo notara o fingiera no notarlo. Si alguien elogiaba cerca de un eunuco chismoso, ese comentario volaría hasta la emperatriz antes de que llegaras al estanque de carpas. La gracia estaba en parecer relajada sin parecer floja, y en verte atenta sin parecer desesperada. Amenaza sin esfuerzo. No tratabas de impresionar,
Pero si el emperador miraba justo hoy, menos mal que elegiste el buen jade. Cada gesto contaba. Un abanico que se abre, un parpadeo lento, una sonrisa apenas insinuada, un gesto mal leído, generaba 3 semanas de rumores y una pesquisa entera sobre si te burlaste del peinado trágico de la señora R. Y los espías, siempre, no eran dagas en la sombra, eran cejas levantadas y sorbos de té que reportaban todo. Sonreías mucho, eras coqueta. Sonreías poco, tramabas algo. Exhaustivo y necesario. En palacio, quien no era visto se volvía invisible, y las invisibles terminaban en la sala de bordado, de donde nadie regresa a la relevancia. Vista. Toca afilar la lengua para la lisonja. Sinceridad opcional. Adulación obligatoria. Ser yo misma te mandaba a lavar pinceles. La concubina exitosa sabía que la verdad era materia de eruditos y que su papel consistía en admirar la poesía imperial como si bajara del cielo, aunque sonara a delirio de fiebre infantil. La lisonja tenía reglas. No bastaba decir que el monarca estaba guapo. Había que pintar imágenes. Vuestra presencia es como la primera flor del ciruelo tras el invierno. Eso ganaba horquillas nuevas. Y no se elogiaba solo al emperador, también a la emperatriz, a los eunucos influyentes y hasta a rivales. Para descolocarlas, un cumplido a la puntada de la señora Z podía hundirla en paranoia por días. Poco halago te hacía fría, exceso te hacía falsa. Había que dar en el punto exacto que el emperador sintiera admiración sin notar que buscabas el bono de loto dorado del mes. Había hasta tutorias de abanico y suspiros, seminarios donde las mayores enseñaban a lucir impresionadas sin rodar los ojos. A veces el emperador ni estaba, pero tú ensayabas igual, por si acaso o por si una pared escuchaba. En la corte no se trataba de verdad, sino de rendimiento. Las mejores actrices tenían los mejores mantos o al menos los dumplings calientes. Luego venían los pasatiempos obligatorios, amortiguadores de la cordura. Nada de cerámica ni pan de masa madre. Era bordado, caligrafía y música. Imagina coser dragones mínimos por horas, sonriendo como si fuera placer. Una puntada mal podía simbolizar lealtad que se deshace y te hacían empezar de nuevo. En caligrafía no importaba solo el trazo, sino el pulso político, delicado y decidido. Puntaje extra si componías un poema sobre crisantemos con una puya escondida. La música exigía tañer el guquín con nostalgia, como si extrañaras al emperador aunque llevaras meses sin verlo y tal vez ya no recordara tu nombre. Si sonabas demasiado alegre, sospecha. Leer era bien visto, pero solo clásicos confucianos y relatos morales donde las mujeres eran ejemplares o difuntas, a veces ambas. Algunas transformaban el hobby en mensaje. Un trazo como Fénix sugería renacer en el favor. Otras fingían disfrutarlo. Todas sabían qué más que crear. Estaban matando el tiempo con estilo, rezando para que al emperador le diera por buscarte de nuevo. Después del arte venía el almuerzo de inteligencia. No era charla ligera. Era espionaje embrocado. El rumor valía más que un memo. Eunucos, criadas y concubinas de menor rango prosperaban como mensajeros. Un susurro en el ala este se volvía arma en la terraza oeste para la hora del té. Quien lloraba en el pabellón de bambú importaba menos que a quien beneficiaba el llanto. El buffet del chisme incluía alfileres extraviados en corredores, desmayos oportunos en música y palideces sospechosas, palabra que podía significar embarazo, enfermedad o conspiración. Y también controlabas tu propio relato. Difundías los rumores adecuados sobre ti para volverte misteriosa, favorecida o poética. Errabas y te volvías olvidable, que en palacio era preludio de oscuridad. Las maestras del juego plantaban historias falsas para ver arder al resto.
Una incluso propagó su propio destierro y regreso triunfal para absorber atención. Peligroso, sí. Si tu nombre entraba en la cadena equivocada, te llamaban a dar explicaciones antes de que pudieras decir «Yo solo cité a la señora Ping». Negarlo todo empeoraba. El arma era la inocencia amplia y la represalia sutil, casi siempre mediante metáforas bordadas o cumplidos envenenados. Sobrevivir era recordar, sonreír y no romper el vaho por la ansiedad. Caída la tarde surgía la selección. La agenda del emperador era misterio de eunucos y adivinos. Cada día una afortunada servía a su majestad, expresión que podía significar desde té educado hasta asegurar la continuidad de la dinastía. Ser elegida no siempre era por afecto. La atención daba poder, regalos y posibilidad de ascenso a consorte, con el privilegio glorioso de habitaciones menos frías en invierno. ¿Cómo lograrlo? El cabello lo era todo, impecable, con mechón rebelde, solo si parecía calculado para sugerir pasión regia. Las horquillas hablaban. Fénix significaba fecundidad majestuosa, loto pureza abierta a sugerencias. Cicada de jade nadie sabía qué decía, pero la señora Wen la llevó, y la llamaron 2 veces en una semana. La clave era aparecer serenamente ocupada justo cuando pasaba el eunuco con la lista, ni ansiosa ni desaparecida. Hubo quien sobornó, quien ayuno para verse etérea, quien leyó estrellas y vio presagios. La mayoría dormía decepcionada, quitándose pendientes de dragón sin gritar en la almohada. La paciencia era requisito de empleo. Si te elegían comenzaba otro ritual. Baño administrado por cortesanas que trataban cada dedo del pie como artefacto político. Te frotaban, perfumaban y empolvaban hasta quedarte porcelana. La ropa eran capas y más capas que convertían cada movimiento en danza contenida. La fragancia sutil, la expresión serena. Y el trayecto, absurda procesión. No caminabas, te llevaban sobre una manta, cargada por eunucos como jamón nervioso rumbo al aposento imperial, simbólico de docilidad y logística extravagante. Dentro, el protocolo exigía compostura extrema, no hablar sin ser hablada, nada de mirada directa no invitada, nada de dormir antes que su majestad, aunque él prefiriera discutir alineaciones celestes durante 1 hora, y tras el acto, registro minucioso. Se anotaba quién fue llamada y cuándo, no para el chisme sino para la genealogía. Si llegaba herencia 9 lunas después, había que saber a quién felicitar y qué familia ascendía. Etiqueta de alcoba no era charla de almohada. Era administración de dinastía con luz tenue. Al amanecer, te tocaba té y pose. Debías verte fresca, radiante y no renguear, aunque tal vez solo hablaron del clima y el callo dormido. Tenías que irradiar el aura de quien salvó la dinastía con un suspiro. Sonreír lo justo para el misterio, no tanto como para presumir. El salón leía señales. Un mechón fuera de lugar, casual o mensaje. ¿Hubo horquilla nueva o brazalete? Ausencia de joyas podía ser favor extremo o decepción extrema. Nadie preguntaba de frente. Todos anotaban. Los eunucos tomaban notas. Los espías de la emperatriz tomaban mejores notas. El jefe de ceremonia registraba por si un bebé aparecía en 10 lunas. Si estabas encinta, te volvías activo del Estado. Si no, que era lo más probable, la mañana siguiente era regreso a la normalidad con miradas clavadas toda la semana. Aceptabas el cumplido sospechoso sobre tu cutis y otra vez al ciclo de espera y susurros. Una vez pasabas la prueba de la mañana, llegaba la siguiente fase, la guerra fría de abanicos y poemas. En el harén no había concursos de belleza a gritos, había rivalidades en verso. Cuando alguna comenzaba a destacar, de pronto circulaba un poema insinuando que una flor marchita se abría demasiado bajo la luna. Cruel, sutil y permitido, porque la poesía convertía la agresión en arte. Los versos se recitaban en el té,
se bordaban en pañuelos o se dejaban en pergaminos olvidados a propósito. Una bofetada literaria era mucho más elegante que un empujón. Las veteranas dominaban el elogio venenoso. Tu vestido es tan atrevido para esta luz, solo alguien con verdadera confianza lo usaría. Suena amable, quema como ácido. O el clásico es admirable que todavía uses carmín del sur, tan vintage. No eran solo palabras. Los regalos servían como armas. Si recibías collar, lo lucías siempre, hasta en práctica de caligrafía. Si tenías melocotón raro, lo sostenías mientras tu rival masticaba una pera común. La emperatriz raramente bajaba a ese nivel, pero tenía sus propios golpes, una reasignación sutil, un gesto helado, un traslado a pabellón pacífico que era destierro con cortinas bonitas. La regla era clara. Nada de gritos ni lágrimas que mancharan seda. La rivalidad debía ser bella, incruenta y devastadora. Entre intrigas, las concubinas también vivían en un mundo de presagios. El palacio era un hervidero de supersticiones. Si un gato estornudaba cerca del estanque imperial, mal augurio. Si la vela titilaba mientras pensabas mal de Lady Shu, juicio de los ancestros. Una pluma roja en el arroz podía ser brujería o gallo. Daba igual, era señal. Cada sueño se interpretaba como oráculo. Soñar con arcoíris, fortuna, con fuego, peligro. Con el emperador, mejor callarlo a menos que trajera número de la suerte. Nada atraía atención como afirmar que viste un fantasma. Los espíritus eran chisme favorito, seguidos por la ropa en mal tono. Una sombra fuera de la cámara podía detener ceremonia entera. El emperador mismo confiaba en astrología para dictar desde guerras hasta baños. Un eclipse menor bastaba para 2 semanas de abstinencia, alivio o desgracia según a quien preguntaras. Las visitas al templo eran otra parte vital. Se rezaba por salud del monarca, por la dinastía, y en realidad por ascenso personal disfrazado de paz universal. Más incienso significaba más virtud, más drama en la postura de oración, más creíble tu devoción. Algunas cultivaban aura mística, hablaban en acertijos, miraban estanques como si vieran destinos, criaban aves inquietantemente silenciosas. Funcionaba. Ser la mujer que hablaba con fantasmas y predijo tormenta de granizo imponía respeto. La espiritualidad era fe, pero sobre todo herramienta. Y el tiempo, enemigo invencible. La juventud era breve. Pasados 26 años, dejabas de ser madre potencial y pasabas a señora decorativa con maestría en bordado. No te despedían, te promovían a pabellón tranquilo con vista a muro. Eso significaba irrelevancia elegante. Seguías con rituales, poemas floridos y té de crisantemo, pero los eunucos dejaban de incluir tu nombre en la rotación. Fingías no notarlo. Algunas lo agradecían. Menos dolores de cabeza por intriga, menos migrañas de carmín, menos preocupaciones de cama. Otras se volvían maestras de la queja pasivo-agresiva. Advertencias vivientes para las jóvenes. Tus nuevas compañeras eran jubiladas, doncellas sabias y exfavoritas que ahora escribían poesía de nostalgia y venganza. Si jugabas bien, te convertías en tía consejera, la guardiana de chismes y notas crípticas. Ya no eras la llama, pero sí la ceniza respetada. Claro, no todo eran amenazas. Había ventajas, regalos, muchos, sedas del sur, porcelanas finas, horquillas afiladas como armas. Cuando el emperador estaba complacido o aburrido, enviaba obsequios. Lo importante no era lo que recibías, sino quién te veía recibirlo. Joyas y telas eran monedas de estatus, frases andantes. Oh, este colgante de jade. Nada, solo algo que su majestad tenía a la mano. Mensaje claro. La otra moneda era el chisme fresco.
Nadie retransmitía noticias como eunucos bien sobornados con dulces. Y la verdadera recompensa, vislumbres de poder. Dar a luz un hijo convertía a la madre en eje político, incluso sin descendencia. Con talento para la tragedia bella en día de tormenta, podías influir en detalles menores, decisiones ceremoniales. Qué incienso arder. No era gobernar China, pero sí gobernar tu rincón con abanico y ceja alzada. La desgracia llegaba tan silenciosa como el favor. A veces bastaba que el emperador no te mirara en 3 banquetes. Pasabas de luna del 9º pabellón a mujer con alergia de gato. El harén tenía memoria de libélula, y ahí surgía el veneno. La solución de bricolaje para rivalidades. Una taza, un pastel sospechoso, semillas con toque letal. Algunas caían poco a poco, otras en desplome súbito. Había accidentes, resbalones en suelos pulidos, enfermedades tras pescado, sangrados misteriosos, o destierro, casi igual a muerte. Te mandaban a pabellón musgoso en extremo del palacio, con paisaje pero sin voz. Los asistentes se reducían, los regalos se evaporaban, tu nombre se borraba. Peor aún, enviarte a templo. Cambiabas brocados por túnicas simples, intriga por incienso, seducción por charlas de lotos, seguridad aparente, olvido asegurado. Nadie estaba a salvo. Un gesto mal leído, un sueño mal contado, un pergamino mal colocado y te volvías historia triste. En palacio la belleza marchita, pero los errores resonaban. Las concubinas tenían última misión: sobrevivir lo suficiente para ser recordadas, aunque fuera con adornos. La mayoría se perdía en notas al pie, pero algunas quedaron en leyendas y memorias sospechosamente detalladas para mujeres supuestamente iletradas. Existía género de memorias de harén, a veces escritas por exconcubinas, a veces por asistentes aburridos. Mezclaban verdad con exageración. Historias de amores secretos, dumplings envenenados, flores en clave. No eran crónicas fiables, eran novelas disfrazadas de diario. Ser recordada era venganza. Quienes dieron hijos al emperador aseguraban su lugar en genealogías y templos. Otras lograron fama con escándalo, suicidio poético o enfermedad oportuna. También existía legado como advertencia: no seas como Lady Lin, que discutió por horquilla y terminó en templo con un solo sirviente y alergia a gansos. Cuentos repetidos en té, usados por suegras como moraleja. Por cada concubina recordada, cientos se desvanecieron como humo. Pero si escuchas esta historia, alguna logró abrir cortina de seda del tiempo y decir: existí, tuve opiniones. Mientras la ciudad prohibida ardía en intrigas, al otro lado de Asia, en el Japón del siglo XVII, nacía algo completamente distinto. Kioto seguía siendo capital refinada de ceremonias de té, lecturas poéticas y teatro de solemnidad absoluta. En medio de tanta contención apareció Okuni, un amigo del santuario de Izumo que decidió bailar distinto. Sus representaciones en los cauces secos del río Kamo no eran nada como el no. Exageradas, llenas de gestos teatrales, diálogos ingeniosos y un descarado coqueteo con el público. Vestía trajes brillantes que mezclaban lo masculino y lo femenino con descaro, y lanzaba sátiras contra sacerdotes, guerreros y nobles. El efecto fue inmediato. Multitudes crecían, atraídas por su energía irreverente. Reclutó a más mujeres, muchas de ellas cortesanas o artistas acostumbradas a manejar miradas. Nacía el Onna Kabuki, el kabuki femenino, sensual, divertido, subversivo. El shogunato Tokugawa no lo vio con buenos ojos. Temía que la cercanía entre actores y espectadores desbordara el orden público, y no se equivocaba. Kabuki era tanto teatro como lugar de encuentro social. En 1629 prohibieron a las mujeres actuar, alegando inmoralidad, pero no mataron al kabuki, lo transformaron.
Entraron los wakashu, adolescentes varones con belleza ambigua, entrenados para imitar a las actrices. Adoptaban vestuarios coloridos, maquillaje audaz y el mismo lenguaje corporal coqueto. El público, ahora mixto, los idolatraba. La fama fue explosiva, el escándalo también. La mezcla de arte, deseo y vida nocturna se intensificó. En 1652 llegó otra prohibición, esta vez contra los wakashu. Y otra vez el kabuki sobrevivió, reinventado. Nació el Yaro Kabuki, con hombres adultos en todos los papeles. De ahí surgirían los dos pilares, el tachiyaku, protagonista masculino fuerte, y el onnagata, actor especializado en roles femeninos. Estos últimos se volvieron símbolo del arte kabuki, estudiando movimientos delicados, gestos de abanico, inclinaciones de cabeza. No buscaban parecer mujeres reales, sino encarnar una feminidad idealizada, etérea, hecha para el escenario, con trajes de seda pesados y pelucas monumentales acompañados de maquillaje simbólico. Rostro blanco, toques rojos en los ojos, matices rosados en mejillas, cada detalle cargado de significado. El contraste con la fuerza de los tachiyaku creaba tensión dramática única. Kabuki fue organizando su gramática escénica. Gestos codificados, giros de cabeza, pausas congeladas llamadas mie, que marcaban el clímax. No eran movimientos naturales, eran símbolos vivos. El público sabía cuándo aplaudir, cuándo lanzar abanicos al escenario. Era espectáculo total. Mientras tanto, los censores del shogunato prohibían alusiones políticas o escándalos contemporáneos. Los dramaturgos se las ingeniaban con alegorías históricas, disfrazando crítica en relatos de samuráis del pasado. Nadie se engañaba. Todos entendían la referencia. A mediados del siglo XVII, Kabuki ya había echado raíces en Edo y Osaka. De escenarios improvisados pasó a teatros permanentes como Nakamura-sa, Ichimura-sa o Morita-sa, representaciones de un día entero, con pausas para comer y socializar. Comerciantes reservaban palcos, samuráis asistían en secreto, vendedores ofrecían recuerdos e impresos ukiyo-e con retratos de actores, los pósteres de la época. Los barrios teatrales hervían con posadas, casas de té, restaurantes. El kabuki era entretenimiento, moda e identidad urbana. En Osaka, el estilo wagoto dominaba, más suave y romántico, mientras en Edo triunfaba el aragoto, estilo rudo, exagerado, lleno de héroes gigantescos. El primero conmovía, el segundo impactaba. La rivalidad entre ciudades nutría innovación. La tecnología escénica también evolucionaba. Escenarios giratorios, trampillas, cambios rápidos de vestuario, todo para sorprender al público. La experiencia era inmersiva. Kabuki ya no era entretenimiento callejero, era institución cultural. La dicotomía entre aragoto y wagoto definió al kabuki del siglo XVIII. Edo quería fuerza, Osaka quería emoción. Aragoto mostraba héroes con voces atronadoras, trajes enormes, maquillaje kumadori en líneas rojas, azules o negras según virtud, villanía o sobrenatural. Wagoto ofrecía amantes trágicos, vulnerables, con actuaciones naturales y gestos suaves. Ambos estilos reflejaban carácter de sus ciudades. Actores que dominaban ambos se volvían leyendas. Con el tiempo, los actores de kabuki se convirtieron en celebridades absolutas. No eran solo admirados, eran venerados. El público copiaba sus gestos, su forma de atar el obi, su manera de sostener un abanico. Los grabados de sus rostros se vendían por miles. Algunos fanáticos tatuaban sus nombres. Eran estrellas de rock del período Edo. Con fama venían rivalidades, escándalos, amores con samuráis influyentes, apuestas ilegales.
A veces las pasiones de los clubes de fans terminaban en peleas. El gobierno desconfiaba de ellos, pero el pueblo los adoraba. El diseño visual del kabuki era parte esencial. Los trajes, fuegos artificiales de seda bordada con dragones, olas y grullas. Cambios rápidos en escena dejaban al público boquiabierto. El maquillaje kumadori convertía al rostro en máscara simbólica. Rojo para valentía, azul para villanos o espíritus, marrón para fuerza sobrenatural. El peinado y las pelucas monumentales también eran espectáculo. Incluso los escenarios aportaban con pasarelas hanamichi que atravesaban la audiencia, acercando a los actores a sus seguidores. Era un asalto sensorial. No buscaba realismo, sino estética narrativa. Censura obligó a los dramaturgos a volverse maestros de la insinuación. Las obras Hidai Mono, supuestamente históricas, en realidad hablaban del presente. Los Seiwa Mono mostraban dramas de comerciantes, amantes, gente común, cuestionando injusticias sociales sin mencionarlas directamente. El público entendía los códigos. Un cerezo en flor podía simbolizar la caída de un funcionario. Un color mal elegido podía ser comentario político. El kabuki no fue víctima de censura. Fue su adversario creativo. Hacia el siglo XIX, con la restauración Meiji, Japón abrió puertas a Occidente. Algunos quisieron reemplazar kabuki por teatro europeo. No funcionó. Kabuki resistió. Familias de actores como Ichikawa o Nakamura transmitieron papeles generación tras generación. Se archivaron guiones, se crearon escuelas, se preservaron técnicas. Kabuki se volvió patrimonio cultural. Incluso la UNESCO lo reconocería siglos después. Pero no se quedó quieto. En tiempos modernos, incorporó luces, sonido y proyecciones, siempre fiel a su forma. Actores reinterpretaron roles para conectar con públicos contemporáneos. Hoy, en el Kabuki-za de Tokio o en escenarios escolares, sigue encantando. Kabuki es memoria, identidad y diálogo entre pasado y presente. Cada golpe de pie en el hanamichi recuerda que Okuni, la sacerdotisa irreverente, aún sonríe. Mucho antes de los toreros en trajes brillantes y las multitudes gritando en plazas de arena, estaban los romanos. Cuando conquistaron Hispania, trajeron acueductos, togas, gramática latina y un espectáculo de sangre. Las venaciones, combates de hombres contra bestias, leones, osos y toros, entraban en anfiteatros para entretener al pueblo. En tierras ibéricas, abundantes en toros, la costumbre prendió rápido, pero con la caída del imperio en el siglo V, las arenas se derrumbaron. Aún así, la idea de enfrentar a un toro sobrevivió, oculta en fiestas rurales. Lo que había sido entretenimiento imperial se volvió tradición de pueblo, ligado a celebraciones y rituales. En el año 711 llegaron los musulmanes del norte de África, trayendo ciencia, poesía y sobre todo pasión por los caballos. No inventaron la lidia, pero añadieron refinamiento. Para ellos, la elegancia del jinete era arte. En Al-Ándalus las exhibiciones ecuestres mostraban dominio y agilidad. Con el tiempo, los toros entraron en el escenario como desafío. No eran masacres, eran demostraciones de control. Caballeros circundando toros con destreza. Era más danza que muerte. Estas prácticas se filtraron en fiestas locales y, con la Reconquista, los caballeros cristianos las adoptaron. Los reinos cristianos transformaron esos espectáculos en propaganda. Un caballero dominando un toro representaba el orden divino venciendo al caos. Se incorporaron a coronaciones, victorias militares y celebraciones religiosas. Se conoció como toreo a caballo. Los nobles mostraban su valor en plazas adornadas con estandartes y trompetas. El toro se convirtió en metáfora viviente del peligro. Pero no todo quedaba en palacios. Jóvenes campesinos imitaban a sus señores, desafiando toros en calles y plazas.
Nació el toreo a pie, caótico y popular. Sin lanzas ni armaduras, solo agilidad, orgullo y pedazos de tela. De la nobleza bajó al pueblo y el espectáculo se bifurcó. Las fiestas patronales hicieron del toro protagonista. Procesiones, misas y música terminaban con toros corriendo en plazas improvisadas frente a iglesias. Los balcones eran palcos, las azoteas gradas. Los animales se bendecían antes de soltarlos, símbolo de pecado o del mismo demonio. Enfrentarlos era prueba de fe y hombría. Los pueblos construían barricadas y gradas de madera. Así nacieron encierros como el de Pamplona, que aún resuena. Cada año repetían el rito. El toro ya no era simple bestia, era mito local. De la improvisación surgió la profesionalización. Aparecieron hombres reconocidos por su talento en la arena. No solo sobrevivían, bailaban con el toro. Dominaron técnicas, pases y fintas que recibieron nombres. Nació el torero, artesano del valor. Empezaron a entrenar aprendices, transmitiendo secretos como un gremio. Los trajes también cambiaron. De ropa rústica a vestimenta colorida y teatral, pensada para resaltar cada movimiento. El torero se volvió figura social, hombre del pueblo elevado por habilidad, no por linaje. Paralelamente el toro fue seleccionado y criado con cuidado. En Andalucía se establecieron ganaderías dedicadas a criar animales fuertes y bravos. Se buscaban cuernos amplios, cuerpo poderoso y carácter fiero. El toro ideal no corría sin rumbo, embestía con inteligencia, respondía a la capa. Así nació la casta brava. Los mejores vivían en dehesas extensas, libres, alimentados con esmero. Paradójicamente, llevaban vida privilegiada hasta la última jornada en la plaza. Algunas familias ganaderas ganaron fama por sus toros, conocidos por nombre como si fueran héroes. La fiesta necesitaba escenario propio. De plazas improvisadas pasaron a plazas de toros permanentes, inspiradas en anfiteatros romanos, circulares, con gradas en anillos y espacio libre en el centro para que el toro se moviera. Zaragoza, Sevilla, Madrid alzaron sus plazas. El círculo evitaba esquinas y permitía al torero desplegar pases. La faena que definiría el arte. Había música, banderas, rituales de entrada. La corrida adquirió estructura. Ya no era caos. Era ceremonia dividida en tercios, con reglas y tiempos. El público esperaba gestos codificados y aclamaba la maestría. Al final de la Edad Media, el toreo se convirtió en espejo de la identidad española. Del Imperio Romano heredó el gusto por la arena, de los moros la gracia ecuestre, de los caballeros la teatralidad, del pueblo la pasión bruta. El toro representaba orgullo y destino. El matador reemplazó al caballero. La corrida dejó de ser simple prueba de valor para convertirse en ballet de riesgo y estilo. Cada entrada al ruedo era acto de desafío a la muerte, con miles mirando. No era solo deporte, era ritual, teatro y alma nacional. En la Irlanda medieval, si un viajero golpeaba tu puerta no preguntabas quién era. Abrías, porque la hospitalidad no era cortesía opcional, era ley. El sistema jurídico de la isla, las leyes Breón, establecía que todo hombre libre debía ofrecer comida, techo y protección a los huéspedes. Negar hospitalidad no solo era grosero, era delito con multas y pérdida de prestigio. Un invitado bajo tu techo se volvía sagrado. Si sufría daño o humillación, la culpa era del anfitrión. En una tierra de clanes dispersos, caminos inseguros y ausencia de posadas oficiales, estas normas eran la infraestructura de la sociedad. Hoy, huésped, mañana protector o poeta. La reputación era moneda, y la generosidad se pagaba en honra. El que negaba hospitalidad se exponía al arma más temida, la sátira. Un poeta podía arruinar tu nombre con un verso hiriente. En una cultura donde la palabra tenía peso mágico y legal, eso era peor que una espada. Las leyes eran precisas.
Un huésped tenía derecho a 3 noches de refugio, con comida y cama. Pasado ese tiempo ya no era huésped, era carga. El anfitrión podía exigir que se marchara. La norma equilibraba generosidad y sostenibilidad. Si el viajero estaba enfermo o la tormenta impedía su salida, se extendía la hospitalidad, pero no indefinidamente. El invitado también debía comportarse. No robar, no insultar, no abusar. Quien se excedía, perdía su estatus y podía ser expulsado. Los huéspedes eran variados. Los parientes tenían prioridad, aunque fueran lejanos. Los poetas, llamados filid, gozaban de inmunidad casi religiosa. Negarles comida podía acarrear un poema maldito, el Aer, que se creía capaz de traer ruina. Los monjes y clérigos también eran protegidos. Incluso fugitivos podían refugiarse si alcanzaban una casa y pedían amparo. Una vez dentro, nadie podía tocarlo sin violar la ley. Atacar a un huésped era atacar al anfitrión, y eso significaba guerra de clanes. Existían casas especiales llamadas bruiden, dedicadas a recibir viajeros. Eran sostenidas por nobles o familias acomodadas, orgullosas de su reputación. Allí se ofrecía agua para las manos, fuego en la chimenea y asientos cerca del hogar. Según el rango del invitado, el banquete variaba: carne y hidromiel para nobles, pan de avena y queso para campesinos, siempre con respeto. La comida era rito, símbolo de alianza. Compartir mesa sellaba pactos y resolvía disputas. Los poetas ejercían control social con sus versos. Un anfitrión mezquino podía ser ridiculizado públicamente en coplas que circulaban entre clanes. La sátira era considerada tan poderosa que algunos creían que enfermaba a los aludidos. Así, la hospitalidad era más que virtud. Era escudo contra la palabra. A cambio, un buen recibimiento podía inmortalizar tu nombre en cantos de alabanza. La cama del huésped también tenía reglas. Debía estar cerca del fuego en invierno. No se le podía obligar a dormir entre animales. Incluso la calidad de la manta era motivo de juicio, porque un invitado no era extraño, era miembro temporal de la casa. El anfitrión se volvía guardián de su dignidad. Con el paso de los siglos y la llegada de la ley inglesa, el sistema Breón fue decayendo, pero la costumbre sobrevivió en la cultura. El gesto de ofrecer té sin preguntar, de dar pan al desconocido, es eco de esa antigua obligación. La emigración irlandesa llevó esta hospitalidad a América y otros lugares, formando la imagen del irlandés acogedor. No era mito, era herencia legal. Al final, la hospitalidad en Irlanda no era altruismo puro, era contrato social, red de seguridad, mecanismo de cohesión. En un mundo sin hoteles ni policías, abrir la puerta al viajero era abrir la puerta a la estabilidad de la comunidad. Lo que empezó como ley se convirtió en identidad. Aún hoy, cada vez que alguien enciende la tetera antes de preguntar quién llama, revive la voz de los breons que dictaban: acoge al extraño, porque mañana puede ser tu salvación. El código breón dedicaba páginas enteras a detallar la hospitalidad. No era recomendación vaga, era norma escrita y cantada. Establecía qué comidas ofrecer, dónde debía dormir el huésped y cómo tratarlo según su rango. Un noble debía dar carne asada, leche, cerveza e incluso hidromiel. Un campesino podía ofrecer pan de avena, mantequilla y cuajada, siempre con respeto. El banquete no era lujo, era símbolo de estatus y obligación. Rehusar, servir o dar alimentos de mala calidad era insulto legal. La bebida era igual de importante. Una copa de hidromiel equivalía a gesto de buena voluntad. Una cerveza aguada a alguien de alto rango era ofensa con consecuencias. Todo se regulaba porque compartir comida era acto sagrado. Comer juntos significaba confianza. Después de probar del mismo caldero, ya no eran extraños. La mesa unía clanes y terminaba disputas.
Si un anfitrión fallaba, podía ser multado, humillado o incluso objeto de sátira pública. La poesía tenía poder judicial. Un aer podía arruinar generaciones. Por eso los bardos eran recibidos con tanta ceremonia. Traían palabras que podían construir o destruir reputaciones. Las casas Bruyden eran parte de esta red. Eran como hospederías de la comunidad, mantenidas por nobles para mostrar riqueza y honor. En ellas se preparaban fuegos, camas y asientos de honor. Eran lugares conocidos por viajeros, recordados en canciones y cuentos. Alojar peregrinos, bardos y emisarios daba prestigio al señor del territorio. Monasterios también ofrecían refugio, pero el sistema Bruyden era laico, basado en lazos sociales y no solo en fe. Un huésped bajo techo se convertía en intocable. Atacarlo era atacar al anfitrión y podía desatar venganza sangrienta. Incluso burlarse de él era ofensa, porque el anfitrión debía protegerlo también del ridículo. La cama debía ser adecuada, junto al fuego en invierno, con manta limpia. Negar calor o dejarlo dormir en el establo era motivo de vergüenza legal. El invitado, por su parte, debía respetar la casa. Quien robaba, insultaba o se quedaba demasiado se convertía en forastero ilegal, sin protección. El límite de 3 noches mantenía equilibrio. Después de la tercera, el huésped debía marcharse salvo enfermedad o tormenta. Si se negaba, se volvía carga y podía ser echado. Esta regla evitaba abusos y preservaba la generosidad sin arruinar al anfitrión. Había sanciones para el huésped abusivo, que incluían compensación por vergüenza causada al dueño de casa. Era un sistema práctico y justo. Los poetas ejercían control social con sus versos. No eran solo artistas, eran jueces de la opinión pública. Una sátira podía enfermar, empobrecer o destruir prestigio. Se creía que tenía poder sobrenatural. Los brehons, jueces de la ley, incluso regulaban el uso de la sátira para que no se abusara. Pero todos sabían que recibir mal a un poeta era jugar con fuego. En cambio, un recibimiento generoso podía garantizar fama eterna en cantos y genealogías. La hospitalidad era ley, pero también teatro. Los anfitriones buscaban mostrarse espléndidos, los huéspedes agradecidos. Era ritual que mantenía unida a la isla. Cuando las leyes inglesas borraron el sistema brehon, la costumbre siguió viva en gestos cotidianos. El té ofrecido sin preguntar, el pan compartido, la frase «nadie se va con hambre». Todo es eco de esa antigua obligación. Al final de la Edad Media, la hospitalidad irlandesa dejó de ser un deber legal y se convirtió en identidad cultural. Sobrevivió a conquistas, hambrunas y diásporas. Viajó en barcos con emigrantes que llevaron la costumbre a otros continentes. Lo que fue código legal se volvió reputación. Los irlandeses son hospitalarios. No era mito inventado. Era memoria viva de leyes milenarias. Y aún hoy, en cada pueblo donde la tetera hierve antes de preguntar el nombre del visitante, late la vieja ley brehon que decía: todo extraño merece fuego, comida y protección. Al otro lado del continente, en las sabanas africanas, las leyes no estaban en pergaminos, sino en costumbres transmitidas de boca en boca. Entre los pueblos Masái de Kenia y Tanzania, la hospitalidad era tan obligatoria como en Irlanda, pero tenía otro sabor. Allí, si un viajero llegaba al Kraal, el poblado cercado donde vivían las familias y su ganado, no se le preguntaba de dónde venía. Se le ofrecía leche. La leche de vaca, a veces mezclada con sangre, era símbolo de vida. Compartirla era el saludo, el pacto y la garantía de amistad. El huésped recibía asiento en círculo, espacio sagrado alrededor del fuego. El anfitrión ofrecía cuenco, y beber era aceptar alianza. La comida no era abundante, pero se compartía. Carne en ocasiones especiales, granos cuando había, leche casi siempre. Negar alimento era impensable.
el visitante pasaba a ser protegido de toda la comunidad. Si alguien lo agredía, era como agredir a la aldea entera. La tienda o choza del Masái también se abría, construida con barro y estiércol, de techo bajo y puerta pequeña, se convertía en refugio para el forastero. Dormir bajo ese techo era dormir bajo la custodia del clan. El extraño dejaba de ser extraño. Los niños lo miraban con curiosidad. Los ancianos lo interrogaban con historias. La oralidad transformaba la visita en intercambio cultural. Cada huésped traía noticias de otras tierras, rumores de sequías, guerras o celebraciones. La hospitalidad estaba ligada al honor. Un masái generoso era respetado, uno avaro era avergonzado. La reputación de un guerrero no dependía solo de su lanza, también de su disposición a dar leche a quien lo pedía. El acto de compartir reforzaba la cohesión social en tierras duras, donde sobrevivir dependía de la cooperación. El invitado también tenía deberes: respetar las vacas, no insultar, aceptar lo ofrecido sin desprecio. Rechazar leche era insulto, porque era rechazar la vida. Los rituales daban peso al gesto. La primera leche de la mañana se ofrecía a los ancestros antes que a cualquier visitante, pero después, el huésped recibía parte como muestra de que estaba bajo la bendición del linaje. Si llegaba en época de boda o ceremonia de circuncisión, era incluido en la fiesta. El forastero podía convertirse en testigo y hasta en pariente simbólico por un día. La hospitalidad creaba lazos más allá de la sangre. Otros pueblos africanos compartían principios similares. Entre los tuareg del desierto, dar agua al viajero era ley sagrada. En tierra de arena y sol, negar agua era asesinato. Por eso cada campamento tenía cuencos listos y té caliente, incluso para desconocidos. Entre los pueblos bantú, ofrecer comida en calabazas talladas mostraba respeto. Quien viajaba podía contar con hogueras amigas a lo largo de la ruta. En todos los casos, la hospitalidad era inversión en reciprocidad. Hoy recibías, mañana dabas. En ausencia de posadas o ejércitos, la red de hogares abiertos mantenía unido el territorio. Y como en Irlanda, la ofensa se castigaba con reputación arruinada, nadie quería ser recordado como el que negó leche, agua o fuego. Lo fascinante es cómo culturas tan distintas coincidieron en la misma lógica. Abrir la puerta era abrir el alma de la comunidad. El visitante no era carga, era oportunidad de mostrar honor, acumular prestigio y fortalecer alianzas. En ambos extremos del mundo, el derecho del huésped se convirtió en columna de civilización. En el mundo islámico medieval, la hospitalidad alcanzó un nivel casi sagrado porque estaba respaldada no solo por costumbre social, sino por mandatos religiosos. El Corán y los hadices del profeta Mahoma recordaban a los creyentes que el huésped tenía derecho a 3 días de acogida sin preguntas ni condiciones. Negar agua, pan o refugio era visto como un pecado. En el duro clima del desierto, esto no era cortesía, era cuestión de vida o muerte. Las casas musulmanas estaban diseñadas con espacios para recibir visitantes. El majlis, una sala con alfombras y cojines, servía como lugar de encuentro. Allí, al viajero se le ofrecía dátiles, pan y té, símbolos de bienvenida y abundancia. Incluso si el anfitrión era pobre, debía compartir lo que tenía, porque la bendición de Dios se suponía que caía sobre la casa generosa. El anfitrión también debía proteger al huésped, incluso frente a enemigos personales. Una vez bajo techo, el invitado quedaba bajo la custodia de la familia. En las rutas comerciales que cruzaban Asia y África, esta tradición se convirtió en infraestructura real. Los carabazares, grandes posadas amuralladas a lo largo de la ruta de la seda y otras rutas principales, ofrecían cobijo gratuito o a muy bajo costo. No eran simples albergues, eran centros de intercambio cultural, donde comerciantes persas, mongoles, árabes e hindúes dormían bajo el mismo techo,
compartiendo noticias, lenguas y mercancías. La hospitalidad allí era colectiva. El Estado o los mercaderes ricos financiaban los caravasares como obra de caridad, asegurando que los viajeros tuvieran agua, comida básica y establos para los animales. En ciudades como Bagdad, Damasco o Córdoba, la hospitalidad se transformó en arte urbano. Los mercados ofrecían fuentes públicas para todo sediento. Las mezquitas tenían cocinas comunitarias para alimentar a pobres y peregrinos. Los jueces islámicos, los cadíes, castigaban a quienes abusaban de la hospitalidad, pero también a quienes la negaban injustamente. La red de acogida era tan importante como los caminos mismos. Los peregrinos que viajaban a la Meca dependían de esta tradición. Cada familia a lo largo del trayecto competía por atenderlos, porque hospedar a un hajji traía gran honor. Dar agua en el desierto era considerado una obra piadosa con recompensa eterna. Muchos relatos describen cómo desconocidos eran recibidos como hermanos, simplemente porque compartían la fe. La poesía árabe celebraba esta virtud. El ideal del beduino noble era aquel que mantenía el fuego encendido frente a su tienda, para que los viajeros supieran que allí habría refugio. Un dicho popular afirmaba: el invitado es amigo de Dios. La hospitalidad entonces no era solo ley social ni mandato religioso, era el puente que unía a comunidades dispersas por arenas infinitas. Lo notable es cómo, a través de siglos y continentes, la hospitalidad se convirtió en una medida del honor personal y de la grandeza cultural. En Irlanda, un poeta podía destruirte con sátira si no cumplías. En África, un hombre sin generosidad era despreciado. En el mundo islámico, un mal anfitrión se arriesgaba al juicio de Dios. Diferentes castigos, misma lógica. El huésped era más que un extraño. Era el espejo en el que se medía tu humanidad. En la China antigua, la hospitalidad también estaba marcada por normas estrictas y un profundo simbolismo. El confucianismo, con su énfasis en la armonía social y el respeto mutuo, dictaba que recibir a un huésped era tanto un deber moral como una expresión de estatus. No se trataba simplemente de abrir la puerta, sino de realizar una ceremonia completa de cortesía. Cuando un viajero llegaba a una casa, el anfitrión debía salir a recibirlo, hacer una reverencia y guiarlo al interior. Se ofrecía té inmediatamente, no solo como bebida, sino como gesto de paz y bienvenida. Negar té era equivalente a negar respeto. En banquetes, el huésped era colocado en el lugar de honor, generalmente al norte o al este, y era servido primero con los mejores platos. Los anfitriones competían en generosidad, porque la reputación de toda la familia quedaba en juego. El ritual incluía palabras medidas. El anfitrión debía disculparse constantemente por la modestia de la comida, incluso si había abundancia de pato laqueado, fideos y arroz fragante. El invitado, por su parte, debía rechazar al menos 2 veces antes de aceptar, demostrando humildad. Comer con demasiado entusiasmo era visto como grosería, no comer lo suficiente como desdén. Todo estaba en el equilibrio. En la ruta de la seda, las posadas chinas, conocidas como yizan, ofrecían techo y comida a comerciantes y funcionarios. Estas estaciones, financiadas por el Estado, no eran simples hospedajes, eran parte del sistema de comunicación imperial. Los viajeros podían descansar, alimentar a sus caballos y enviar mensajes oficiales. La hospitalidad aquí era política. Mantener la lealtad de quienes cruzaban vastos territorios. En monasterios budistas, la hospitalidad adquiría un matiz espiritual. Monjes abrían sus puertas a peregrinos y mendicantes, ofreciendo arroz y té como parte de su práctica de compasión. El invitado no era visto como carga, sino como oportunidad de acumular mérito. En templos taoístas, la hospitalidad se mezclaba con ritos, donde el huésped era invitado a compartir incienso y plegarias. Los textos clásicos chinos también advertían sobre el abuso de la hospitalidad.
Se decía que el huésped debía conocer el tiempo de la sombra, es decir, cuándo marcharse antes de incomodar. Quien se quedaba demasiado tiempo se convertía en fuente de deshonra, igual que en Irlanda con la regla de las 3 noches. Más allá de la cortesía, la hospitalidad china era también una herramienta política. Los gobernadores organizaban banquetes fastuosos para diplomáticos extranjeros, donde cada plato, cada danza y cada obsequio era mensaje velado de poder. Ser mal anfitrión no solo dañaba la reputación personal, sino que podía arruinar alianzas entre reinos. Así, entre el té servido en humildes aldeas y las recepciones imperiales cargadas de rituales, la hospitalidad en China se convirtió en teatro social, un arte en el que la armonía debía brillar tanto en la comida como en las palabras, y donde cada gesto era observado como símbolo de virtud. En el Japón medieval, la hospitalidad adquirió un carácter refinado que unía estética, disciplina y espiritualidad. Allí, recibir a un huésped no era solo un acto de cortesía, sino una forma de arte conocida como omotenashi. Este concepto iba más allá de dar techo y comida. Implicaba anticiparse a las necesidades del visitante, cuidando cada detalle para que se sintiera honrado y en paz. El ejemplo más célebre fue la ceremonia del té, desarrollada a partir del siglo XV bajo la influencia del budismo Zen. Invitar a alguien a beber té no era simplemente ofrecer una bebida caliente. Era un ritual cuidadosamente diseñado, donde la arquitectura del salón, la disposición de los utensilios y hasta la textura de la cerámica comunicaban respeto y armonía. El anfitrión dedicaba horas a preparar cada gesto, desde el sonido del agua hirviendo hasta la inclinación con la que servía la taza. El huésped debía responder con gratitud, movimientos pausados y palabras mesuradas. Cada encuentro era irrepetible, cargado de simbolismo. En los hogares comunes, la hospitalidad seguía otros códigos. Se ofrecía arroz, pescado y sopa de miso, incluso si las reservas eran escasas. Rechazar alimento era de mala educación, pero comer con avidez también lo era. El equilibrio, como en China, era clave. Dormir bajo un techo ajeno significaba quedar bajo la protección de la familia anfitriona. Por eso, incluso viajeros desconocidos podían encontrar refugio en casas de campesinos o templos, siempre que mostraran respeto. Los templos budistas y sintoístas funcionaban como centros de acogida para peregrinos. Allí recibían arroz, agua y un lugar donde descansar, a menudo en salas comunales. Hospedar peregrinos se consideraba un acto meritorio, un modo de acumular virtud espiritual. Incluso los samuráis, famosos por su severidad, practicaban la hospitalidad como parte de su código de honor. Proteger a un huésped era prueba de lealtad y disciplina, aunque éste fuera un forastero. La hospitalidad también tenía dimensión política. Los daimios organizaban banquetes espléndidos para mostrar poder y prestigio. Cada plato, cada danza y cada obsequio era un mensaje calculado. Un anfitrión cuidadoso consolidaba alianzas. Uno negligente arriesgaba su reputación. Así, la etiqueta del recibimiento era parte esencial de la diplomacia japonesa. Un detalle fascinante era la importancia del silencio. En la cultura japonesa, no todo se decía con palabras. La manera de servir té, la calidad de una estera de tatami o el perfume del incienso podían comunicar más que discursos. El huésped atento comprendía que estaba siendo honrado no solo con comida y techo, sino con un universo de gestos invisibles. De esta forma, la hospitalidad japonesa combinó lo práctico con lo espiritual y lo estético. No se trataba solo de sobrevivir una noche, sino de participar en un intercambio de respeto donde cada movimiento tenía peso. Abrir la puerta era abrir un pequeño escenario de armonía, donde anfitrión y visitante compartían algo más profundo que un simple refugio. Compartían la belleza de la convivencia. En el Mediterráneo medieval,
La hospitalidad se convirtió en un puente entre culturas diversas, desde cristianos y musulmanes hasta judíos y mercaderes, que cruzaban el mar en busca de fortuna. Las posadas, los conventos y las casas privadas servían como nodos de acogida, pero cada sociedad imponía sus propios códigos. En la Europa cristiana, los monasterios jugaron un papel crucial. Siguiendo la regla de San Benito, los monjes debían recibir a cada huésped como si fuera Cristo mismo. Esto significaba dar pan, vino y un lecho, sin importar si el visitante era pobre, noble o peregrino en camino a Santiago de Compostela o Roma. La hospitalidad monástica no solo garantizaba seguridad, también fortalecía la reputación espiritual de la orden. Negar refugio a un viajero equivalía a negar un acto de fe. En las ciudades, los gremios y las cofradías financiaban hospicios para mercaderes y peregrinos. Estos espacios ofrecían comida básica y protección frente a ladrones. En un mundo de caminos inseguros, ser buen anfitrión era tanto estrategia económica como deber religioso. El peregrino satisfecho llevaba noticias y bendiciones, y el mercader recordaba la generosidad de una ciudad, reforzando futuras alianzas comerciales. Entre comunidades judías, la hospitalidad también era ley moral. El Talmud insistía en recibir al forastero con dignidad, recordando que el pueblo de Israel había sido extranjero en Egipto. En muchos barrios judíos existían casas específicas llamadas Eder o albergues de caridad, donde viajeros podían dormir y recibir comida sin costo. La hospitalidad no era solo cortesía, era justicia social. En el ámbito musulmán del Mediterráneo, especialmente en Al-Ándalus, la hospitalidad adquirió formas fastuosas. Los palacios de Córdoba y Granada eran famosos por sus banquetes, donde se ofrecían frutas, especias y dulces como símbolo de abundancia. A la vez, en los pueblos, los campesinos compartían pan y aceitunas con quien llegara a sus puertas. El viajero no solo era huésped, era testigo de la riqueza cultural de la región. Los puertos mediterráneos, desde Venecia hasta Alejandría, fueron mosaicos de hospitalidad comercial. Posaderos competían por atraer clientes ofreciendo no solo camas, sino contactos, noticias y protección. La reputación de un puerto dependía tanto de sus murallas como de su capacidad de acoger a marineros y comerciantes. En estos espacios, la hospitalidad se mezclaba con la diplomacia. Un gesto amable podía sellar un contrato, un mal recibimiento, arruinarlo. Lo notable del Mediterráneo era la fusión de tradiciones. El peregrino cristiano podía descansar en un hospicio musulmán. El mercader judío podía encontrar refugio en una posada veneciana. Y todos compartían la idea de que el huésped era, al menos por unos días, intocable. La mezcla de culturas no eliminó las tensiones, pero sí creó un lenguaje común, el de la mesa compartida, el techo abierto y la copa de vino o té ofrecida sin distinción. Así, en ese cruce de mares y credos, la hospitalidad se convirtió en moneda de paz. Era la manera de reconocer que, aunque el mar separaba, el acto de abrir la puerta unía.